Llegamos bien, una semana muy normal, sí con el peso de la responsabilidad de que ya esto va acabando y de que tenemos una necesidad imperiosa de conseguir un objetivo importante para mucha gente y bueno, eso sí no es que pese, pero sí se palpa, ¿no? en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, los chavales están trabajando muy bien, estamos preparando yo creo que el partido en muy buenas condiciones, vamos recuperando también efectivo, que eso es importante, que me den donde yo pueda elegir y creo que a falta de un entrenamiento pues veo a la plantilla preparada para poder competir el finde. No es fácil porque yo por lo menos a nivel personal el tema de sensaciones se lleva mucho peor en la distancia y sobre todo en la altura, el no poder tener ese impacto de poder dirigirme a un jugador, que la comunicación sea más directa, ¿no? Es verdad, es cierto que el último partido en casa la panorámica es buenísima porque se ven muchísimas cosas, pero bueno, es el tema de estar continuamente en comunicación con banquillo y tal lo que llevo peor. Pero sí es verdad que bueno, no todos los campos son el nuevo Colombino, seguramente ahora donde vamos el fin de semana las condiciones serán peor, esperemos estar que todo fluya de la mejor manera, pero se pasa mal porque no estás tan cerca de la plantilla y de los jugadores. Referente hay muchos más, el equipo. Sí es cierto que en muchas situaciones de la segunda vuelta sobre todo nos ha faltado ser muy determinante en muchos campos, pero había momentos donde agarrarse, ¿no? Tenemos una plantilla que ha jugado muy bien al fútbol, pero que en determinados momentos no ha sabido gestionar ciertas ventajas, en otras pues gestionar ciertas reacciones, no siempre hemos estado por delante y que duda cabe que fuera de casa siempre cuesta un pelín más que sobre todo en casa, pero no solamente al recreativo, a muchos equipos. Vamos con la confianza de que tenemos grandes jugadores, con la peculiaridad de que hay un condicionante en este caso, que es un césped artificial, que no es igual que el césped artificial de Puente Genil, no es el mismo, y después que va a ser un partido donde va a haber que dominar mucho las áreas. Es un partido de áreas porque viendo cómo se han desenvuelto equipos allí, cómo los partidos se está siempre permanentemente muy cerca de área, en el último tercio de cualquiera de las áreas, y hay que ser muy sólido en una y tener mucha clarividencia, acierto y rápida ejecución en otra. Entonces, bueno, estamos incidiendo muy mucho en ese tipo de aspectos que nos vamos a encontrar. Y después ahí también cobran mayor importancia las acciones de ABP, ya no solamente de falta, de córner, sino incluso saques de banda. Bueno, estamos valorando los últimos flecos porque sí es verdad que recuperamos también a jugadores que han estado fuera, ¿no? Como Paolo o Juancho. Y el tema de Ronnie y Alberto no han completado la semana, se encuentra en una mejoría muy notable y tendremos que valorar el tema de minutaje y si nos conviene para la convocatoria o no, pero hay muchas dudas. Todo eso que has comentado, el plan de partido lo tenemos muy claro, lo que creo que necesitamos para ese tipo de partido, pero sí es verdad que no es que haya una duda, hay dudas en pequeños ajustes que estamos viendo, cómo lo podemos solventar mejor. Entonces, hay dudas de características de jugadores, ¿vale? Pero sí es verdad que el plan de partido lo tenemos muy claro. Conozco a Lolo y sé que este tipo de situaciones para ellos es una situación que creo que es la más difícil de la temporada para ellos, porque se han visto en problemas a falta prácticamente de 2 jornadas, le penalizó muy mucho el no sacar ese resultado en Málaga y es una situación que se complica y que hay que saber manejar porque verse casi toda la temporada en zonas bastante cómodas
y caer o estar apretado, sobre todo con un Estepona que viene fuerte y con un Puente Genil que seguramente va a pelear hasta el final, incluso hay un Jerez también, ¿no?, que tiene opciones, pues es complicado y tendrán su parte de presión. Nosotros la tenemos también de otra manera, ¿no? Tenemos una responsabilidad enorme. Entonces, bueno, aquí en este tipo de partidos pues, hay que manejarla de la mejor manera y vamos a depender muy mucho del rendimiento del futbolista, pero yo veo una característica que veo que es esencial, que es la toma de decisión en cada balón, porque hay situaciones del juego donde un balón creemos que no va a estar en una situación complicada y la toma de decisión es la que va a determinar el acierto, el error, si va a ser grave o no. Entonces es muy importante que los jugadores estén en una atención enorme y que vivan el partido con esa responsabilidad. Sí, nosotros sobre la afición y sobre lo que ellos hacen, ¿no?, cada vez que van a sacar entradas. Es verdad que entendemos que vamos a un campo muy limitado, que incluso ellos el tema del aforo tienen más socios que aforo, ¿no? Creo entender. Entonces, bueno, 50 pues 50 seguramente los vamos a tener muy cerquita y lo vamos a sentir. Pero sí, es lo de cada semana, lo de la afición fuera de casa es demasiado. A ver, hay un aspecto que a lo mejor se ha identificado mucho con el recreativo, sobre todo cuando hemos llegado, es que nosotros tenemos una idea y la intentamos plasmar, ¿no? Y que hemos intentado de que el recreativo tenga un plan siempre para llegar a la victoria, ¿no? Es cierto que es un partido que te condiciona muchísimo y esa tranquilidad pasa por si el balón pasa mucho por el centro del campo, porque muchas veces dentro de los campos pequeños hay equipos que lo dominan muy bien el espacio, te saben cerrar esas vías de penetración y cuando el partido se vuelve muy vertical o muy directo, pues ahí no hay paciencia ninguna, ahí el balón lo puedes mandar muy lejos, más rápido vuelve. Entonces, bueno, eso de la tranquilidad, nosotros intentaremos estar en las mejores condiciones en cuanto interiormente el jugador, ¿de acuerdo? Que esté con plena confianza de lo que vamos a buscar. Y esa tranquilidad la vamos a tener si somos capaces de tener ese dominio que nosotros normalmente solemos tener dentro de casa y en muchos momentos, muchos minutos fuera de casa. Entonces, todo va a depender del control del partido, lo dominantes que seamos capaces de ser. Si el balón no lo tenemos o si el balón está siempre en constante duelo, pues seguramente no tendremos el dominio del control y nos sentiremos mucho más incómodos. Esto evidentemente que va a haber que ser mucho más concreto en muchos aspectos, pero no voy a plantear aquí cómo nos vamos a poner. Yo quiero que sea un recreativo que queremos todos que sea muy competitivo y sobre todo que pasen muchas cosas donde tienen que pasar. Creo que ahí también se depende mucho de la experiencia, de saber manejar determinados momentos. Y uno sabe, va a haber un termómetro que será la del juez, que dentro de esos duelos seguramente va a haber muchos duelos y sobre todo en un terreno donde el balón va a botar más que normalmente, pues va a haber que dominar ese balón. Vamos a ver hasta dónde nos va a permitir. Hay que estar muy atento a todo. El jugador tiene que estar muy tranquilo, pero sobre todo en lo que vamos buscando y en lo que pidamos que se vaya haciendo. Es importante que, como tú has dicho, preparar el plan de partido y los ajustes, las connotaciones, los roles, las funciones de los futbolistas, cuando ven que en el campo sucede, yo creo que hay un plus de mucha más confianza y de creencia en lo que se hace. Entonces intentaremos que ocurra lo que hemos visto y lo que hemos planteado.